Aquí al filósofo Alex del Castilla. Fuertes los aplausos, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Pues antes que todo, pues un momento muy tenso, ¿no? Para todos. Independientemente pues ya sabemos, ¿no? Claramente que en San Cristóbal pues se ha vivido una situación bastante complicada con respecto a la democracia. Es por eso que nosotros estamos ahorita aquí reunidos, ¿no? Es un poquito triste, de cierta manera, que tengamos que estarnos reuniendo únicamente en estas circunstancias. Sería bueno que la reunión de la gente que pues más que nada simpatiza con la izquierda, pues se reúna, porque no es solamente una cuestión de campaña o de pues estar viendo en este momento pues una situación de elecciones, ¿no? Yo creo que más que nada es un asunto de humanidad, un asunto social, en el que, no sé, si gusta pasarse un poquito más para acá, para que me pueda sentar. Como dicen ahorita, pues soy filósofo y prefiero un poquito más la informalidad para bajar la tensión. Entonces, si se puede, pasarnos para acá para que nos veamos. Entonces, sería bueno que se empezara a ver un poquito más de atención en el sentido democrático. Es un valor social. Entonces, pues bueno, yo quiero darle introducción a esto con 3 preguntas fundamentales para entrar un poquito en materia, porque lejos de una elección, es un asunto de democracia. Entonces, para entrar en materia se entienda realmente la relevancia que tiene lo que está pasando el día de hoy. Quiero hacer 3 preguntas fundamentales. Si ustedes se sienten cómodos para participar, pues se los vamos a agradecer. La primera pregunta es: ¿qué es la democracia? ¿Algún valiente que quiera participar? ¿Quién sabe qué es la democracia? No hay preguntas correctas ni preguntas incorrectas. ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguien? Anímense, vamos, ¿quién? ¿Quién? Estamos hablando de democracia. Es una acción, un valor participativo, social, en donde se tiene que fundamentar la acción de la práctica social, que cada quien tenga la capacidad realmente de poner en práctica estos derechos fundamentales. Entonces, les invito a que pues hagan valer su derecho participativo, social. ¿Qué es la democracia? ¿Algún valiente o valienta? ¿Alguien? ¿No? Sería el conjunto de acciones para el beneficio común de la mayoría del pueblo, de una comunidad. El derecho del pueblo, me dijeron por acá. ¿Sí? La soberanía y A ver, la soberanía y el derecho del pueblo. ¿sí escucharon? Ok. ¿Sí? Va que va. A ver, acá. Derecho ciudadano para escoger a quienes quiera que representamos. De acuerdo. La democracia es la participación de cada persona con la libre libertad para poder abocar a sus derechos y principios fundamentales. De acuerdo. Bueno, de este lado escuché que es una participación, es un derecho, pues es un derecho constitucional para poder hacer valer nuestra voz. Sí, así es, sí. Vamos un poquito a la gramática, a la etimología y a la filosofía. Democracia viene del griego demos kratos, que significa, kratos significa poder y demos significa pueblo. Etimológicamente hace referencia a el poder del pueblo. Es muy importante realmente comprender este concepto, porque ya sabemos que realmente en las situaciones más complejas de la sociedad, por ejemplo una guerra civil, una guerra armada, una revolución, un golpe de estado, en este momento es cuando brotan más las pasiones de la gente,
y es en donde surgen nuevos sentidos de artísticos, literarios, científicos, y es en donde surgen ideologías nuevas, ya que estas situaciones complejas son las que llevan al ser humano a tensar el pensamiento, y lo que hace es interpretar la situación que se está viviendo. Entonces, por eso voy a traer a un muertito, a un escritor muy importante que pues le da inicio incluso a lo que hoy conocemos como el neoliberalismo. ¿Alguien sabe qué es el neoliberalismo? ¿Algún valiente? Neoliberalismo. Está de moda el término, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? A ver, acá. En América Latina, a partir de la década de finales de los años de la década de los 90, empiezan a hacer los países reformas a sus estados, y bueno, pues aquí por ejemplo en el caso de México, pues podemos recordar la privatización, por ejemplo, de los teléfonos de México, la venta de las líneas férreas. Ningún país del mundo desarrollado jamás va a vender sus líneas férreas. En Francia, en Alemania, en todos estos países las líneas férreas son de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México hicieron la venta para el comercio. Y entonces esa serie de reformas empiezan a generar en los países de América Latina y el Caribe, pero no solo ahí, pero muy fuerte en América Latina. Y entonces empiezan de alguna forma a privatizar los bienes del Estado y a despojarlos pues, de la población, ¿no? Entonces esas reformas es lo que conocemos como reformas neoliberales. El liberalismo viene del principio del cambio, ¿no? El principio básico de la compra-venta. Y entonces es una nueva etapa de este intercambio, de este capitalismo que de alguna forma pues sí es más brutal, ¿no? Que comienza con la revolución industrial, ¿no? Cuando empiezan a hacer el comercio internacional, el comercio entre las potencias del mundo, y entonces esta es una nueva fase, y entonces consiste en ese tipo de políticas estructurales que pues sí empobrecen a las sociedades de los países que las instauran. E irónicamente, muchos de los países más fuertes no instauran este tipo de políticas en sus sociedades, sino que son ellos quienes dirigen en otros territorios, en el llamado tercer mundo en esa época, este tipo de acciones, ¿no? De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Dos palabras fundamentales que acabo de escuchar es capitalismo y liberalismo. Exactamente, neoliberalismo es una conjunción de estos dos términos, estas dos ideologías, el capitalismo, neoliberalismo, van creando este nuevo concepto ideológico que es implementado a través de la política. Hoy en día estamos en un debate bastante reñido respecto a este tipo de ideologías, ya que una de las cosas principales y fundamentales por las que se caracteriza el neoliberalismo es el sentido privado, la propiedad privada. Este es un problema bastante complicado de poder analizar a grandes rasgos, no hay mucho tiempo, pero Thomas Hobbes, un filósofo, un escritor que surge durante la guerra civil en Inglaterra, en este problema que se estaba suscitando precisamente con este concepto, ¿no? De que había muchas injusticias, desigualdades, pobreza, violencia. Es en donde estalla esta guerra civil. Hobbes dice, una de las preguntas fundamentales que este filósofo se hizo fue, ¿el hombre nace bueno o nace malo? Es una pregunta bastante fundamental para realmente ir comprendiendo rápidamente lo que es el neoliberalismo. El filósofo se plantea esta pregunta porque respecto a las corrientes que se llevaban a cabo a través del pensamiento ideológico de la filosofía, de la filosofía política clásica que venía desde Aristóteles, desde Platón, que hacían referencia más al sentido colectivo,
que a lo del sentido de la propiedad privada, del individualismo. Hobbes decía, bueno, realmente si nos ponemos a cuestionar si el hombre es bueno o el hombre es malo, nos vamos desde el origen, desde el momento en el que el ser humano nace. Nace, me refiero, en el momento en el que estamos en el año 0 de vida, cuando llegamos al mundo, cuando somos bebés. ¿Realmente nosotros podemos decir que un bebé es bueno o es malo? Una de las segundas preguntas que Hobbes se realiza, algo bastante interesante, porque el filósofo hace referencia de que cuando nosotros estamos en la etapa del año 0 al año 3, nosotros somos únicamente receptores de información. No somos personas que tengamos la capacidad de decisión o de un criterio propio. Es decir, no existe una madurez mental en ese momento porque todavía no hemos sido colonizados por culturas, por conocimiento, etcétera. Todo lo que llega a constituir el pensamiento de un ser humano. Entonces Hobbes se replantea la pregunta: ¿realmente el ser humano puede ser bueno o es malo en el momento en el que nace? Esto es muy interesante, realmente a mí me gusta muchísimo, es muy apasionante. No podemos definir esos dos conceptos en el ser humano al principio de nuestra vida, ya que obviamente no tenemos forma de poder interpretar al mundo y actuar en consecuencia, porque todavía no hay un raciocinio como tal. ¿Qué es lo que hace un bebé? ¿Quién es mamá aquí? ¿Quién es mamá? ¿Sí? Una pregunta básica, no, nada complejo. ¿Cómo actúa el bebé? ¿Qué es lo que hace el bebé? O sea, ¿realmente aplica un pensamiento lógico o es más de necesidad? Creo que son las dos cosas. Primero, porque tiene la necesidad de pedir para sobrevivir. Y bueno, conforme va haciendo o intentando sobrevivir para precisamente hacer esta parte, entonces empieza a pensar y a aprender pues lo lógico, ¿no? Si hago esto, va a pasar esto, si hago esto, entonces son cosas que van de la mano. El bebé pues asume que tiene que sobrevivir y empieza a aprender cómo. Y bueno, pues por eso de repente nos dicen a las mamás, es que ya se tomó la medida, ¿no? O sea, porque ya sabe cómo, tiene que pedir las cosas, y pues así, ¿no? Y además, pues la cultura en donde nace, la cuna donde nace, pues la cultura que tenga ese lugar, pues es lo que va a pasar. Exactamente, ¿no? Una de las necesidades, una de las prioridades del bebé es satisfacer sus necesidades, ¿no? Esto es lo que señala Hobbes en ese sentido, de que no podemos realmente definir si un ser humano es bueno o es malo, porque el bebé está muy centrado en el cumplimiento de sus necesidades. Entonces, en este sentido, ¿podemos decir que el bebé es bueno o es malo? No se puede, de acuerdo. Bueno, Hobbes hace referencia a esto de una manera bastante brillante, diría yo, porque si el hombre no nace bueno ni nace malo, sino que surge a través de sus necesidades personales, de sus necesidades básicas de supervivencia, entonces realmente no podemos decir que un hombre es bueno o es malo. Bueno, lo que aborda Hobbes a través del tiempo de esta filosofía va deduciendo qué es lo que va detonando cierto tipo de conductas, ¿no? Porque desde ese sentido podemos realmente comprender incluso desde dónde viene algún cierto tipo de agresividad o de violencia. Es por eso que es muy importante analizar al individuo desde su origen. Bueno, los niños nacen con la necesidad de satisfacerse para así poder sobrevivir. Entonces, ese es uno de los sentidos que el neoliberalismo ocupa, porque Hobbes va desarrollando la teoría y dice, bueno,
Si nosotros no nacemos buenos ni malos, pero sí nacemos con la necesidad de la supervivencia, entonces, ¿cómo puedo garantizar realmente que si yo estoy buscando satisfacer mis propias necesidades y el de al lado también, cómo puedo realmente garantizar que en algún punto no nos vayamos a atacar unos al otro? Es en donde llega en una de las partes más importantes de la definición de la democracia, el pacto social. El hombre por naturaleza busca satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto, como esa persona tiene el derecho de satisfacer, de mantener en arraigo su libertad y su vida, el desarrollo de su vida, en algún punto voy a encontrarme en una pariedad con el otro. Vamos a tener una coyuntura, porque si yo por una de mis necesidades fisiológicas es tener sexo, entonces yo puedo violar los derechos fundamentales de otro ser humano solamente con el sentido de querer satisfacer mis necesidades. Por eso Hobbes decía, es necesario que el ser humano pacte. Esto es muy importante realmente de comprender, porque hoy en día vemos que muchas personas, incluso con un alto nivel académico, se ha basado exclusivamente en adquirir poder o tener un cierto tipo de adquisición monetaria con el único sentido de poder satisfacer sus necesidades sin libertad. Hay un estudio muy importante dentro de México en el que se dice que uno de los causantes de la mayor violencia intrafamiliar, violaciones o secuestros se llevan a cabo desde las esferas más altas del poder. Pero ¿por qué se lleva a cabo este fenómeno tan importante y muy preocupante para nuestra sociedad? Porque estas personas están acostumbradas de poder satisfacer sus necesidades. Incluso por el mismo poder o la adquisición económica pueden pasarle por encima incluso a la ley. Por eso rápidamente abordo el término de el poder soberano. ¿Alguien sabe qué es la soberanía? ¿Algún valiente o valienta? Un poder soberano. Estamos en este momento incluso en este momento estamos luchando por la soberanía. ¿Realmente entendemos lo que estamos haciendo aquí? ¿O solo vengo a ayudar al compadre? ¿O solo vengo a ayudar al amigo, al familiar? ¿O ya me prometieron un puesto? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? Eso es lo importante realmente, dentro e incluso no solo de la política, sino de la sociedad en general, o como seres humanos. ¿Qué hacemos aquí? El poder soberano. El poder soberano es ese pacto social en donde la sociedad en conjunto llegan a un acuerdo para elegir a un ente externo a nosotros que garantice el cumplimiento de mis libertades y de mis derechos, y que también se va a encargar de que yo no viole los derechos y las libertades de los demás. Por eso estamos aquí. ¿Perdón? Ciudadanía. Un poder soberano tiene la responsabilidad de representarnos a todos. ¿Realmente nosotros hemos tenido un contacto tan directo con el partido, con los candidatos, con los simpatizantes? ¿Realmente nos identificamos con la corriente de izquierda? Porque la corriente de izquierda, repito, es una corriente colectiva, es un pacto social, no es un pacto individual. Por eso incluso el presidente López Obrador muchas veces ha mencionado, no somos un gobierno de solapadores, somos un gobierno de justicia, porque hemos visto muchos gobiernos que se han encargado exclusivamente de beneficiar a unos cuantos.
Entonces, realmente esa es una soberanía. Realmente la mayoría eligió el gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto cuando hubo compra de votos. ¿Eso es una soberanía o es una dictadura? Una imposición. ¿Cómo le podemos llamar a ese tipo de política? ¿Es política o es fascismo? Política. Viene del griego polis, que significa ciudad, y etimológicamente hace referencia a lo que comentaban hace ratito allá atrás, ciudadanía. La política está conformada por la ciudadanía. Realmente no sé quién ha salido a las calles a charlar con la gente. Hemos visto múltiples reelecciones de Mariano Díaz Ochoa. ¿Realmente la gente los vota de esa manera? Hemos salido a la calle a preguntar si realmente esa ha sido la elección popular o es compra de votos o es una influencia dentro del INE. Un saludito ahorita al tribunal, ojalá se motiven a que tomen sus buenas decisiones, porque nadie confía en ellos. Entonces, realmente podemos realmente en este momento definir que hay una lucha por la soberanía. Yo elijo a Salvador porque me representa, por principios, por valores, por ideales. Eso es la política. Entonces, eso es lo que se está defendiendo el día de hoy. Ahorita vamos a escuchar la resolución. Y más que nada este ejercicio es para que entremos más ambientados para realmente comprender la importancia de este ejercicio. Es muy importante. Entonces, Thomas Hobbes surge con esta filosofía de que el hombre debe de pactar y entre todos elegir a un ente externo para que sea quien gobierne y garantice las libertades y los derechos de los demás. A partir de ahí surge otra corriente que se le llama capitalismo. ¿Quién sabe qué es el capitalismo? ¿Algún valiente? ¿Sí sabe? Sí, a ver. Bueno, es que es un tema muy interesante y podríamos comenzar a pensar que el capitalismo surge de la acumulación originaria, que es uno de los conceptos básicos del marxismo y del capitalismo. Y para que haya una acumulación originaria, lo que decía Marx, y con esto no quiero ser marxista, sino conocer para después poder desagregar y reestructurar, decía que para que haya una acumulación, debe haber una desacumulación en otra parte. Entonces, por eso también en la historia nos damos cuenta, por ejemplo, en las colonias de África o en Asia, ¿no? En la historia de los pueblos y de los países, como en ciertos periodos históricos hay una desacumulación, es decir, una apropiación de la naturaleza. Por ejemplo, podrían ser los bosques, podrían ser las minas, podrían ser la tierra, y entonces cómo se quita esa ganancia, esa riqueza, y entonces genera la acumulación originaria, que es un concepto básico en el tema del capitalismo, y que nos ayuda a explicar cómo 300, 400 años después nos encontramos en esta situación global donde impera esta idea del capitalismo global. De acuerdo. ¿Alguien alzó la mano allá atrás? ¿No? De acuerdo. Sí, excelente. El capitalismo es una metodología de producción, en la forma en la que se produce. Voy a explicar rápidamente el capitalismo con un ejemplo.
Si si 4 personas son capaces de construir un automóvil en un día, y ese automóvil cuando sale al mercado cuesta $500,000 de pesos, ¿cuánto creen ustedes que ganan esos 4 trabajadores equivalente al costo real del automóvil? ¿Ustedes se imaginan? Ni siquiera el 0.2% del costo real del vehículo. Entonces, ¿en qué se basa el capitalismo? La ganancia. En la explotación del hombre sobre el hombre. Excelente. Y es un término marxista. Marx decía: si 4 hombres construyen un solo vehículo que cuesta $500,000 y entre esos 4 no almacenan, no acumulan ni el 0.2% del valor real del vehículo, ahora el capitalismo se dedica, mete esta ideología de la producción, metiéndole a la gente la presión de que, ¿sabes qué? Es que no estás siendo productivo, tienes que subir tu nivel de productividad. Ahora tienes que construir 2 vehículos, ganando lo mismo, sueldos miserables, en donde la persona termina exhausta, ya sin ganas de salir a hacer deporte, a convivir con la familia, a leer un libro, a seguir estudiando. Ya lo único que quieren es salir a descansar, y basan toda su vida en el trabajo. No hay un desarrollo personal. Lo que está pasando con el individuo es que ya el individuo ya no es integral, ya es más un animal de carga que un ser humano integral que está compuesto por diversas facetas para desarrollarse a su máximo potencial. Por eso incluso vemos, eso es una forma en la que también la obesidad se llega a presentar. O sea, podemos realmente sacar muchos problemas que surgen del capitalismo. Entonces, ¿por qué la izquierda se está basando más en lo colectivo? Porque si yo tengo libertad y derechos, tú también los tienes, pero yo soy empresario, yo no puedo dañar tu libertad ni tus derechos. ¿Por qué? Porque vivimos en una política colectiva. Tiene que basarse la política en el bienestar de todos y no de unos cuantos. Por eso es esta revolución pacífica. Es una revolución, mucha gente no lo sabe comprender, no lo asimila todavía, porque la historia nos ha enseñado que la revolución debe ser armada, que tiene que haber una movilización violenta. ¿Cómo definiría revolución? La revolución es como un auto, o sea, es un cambio de velocidad para una fuerza, es un cambio de pensamiento, es una revolución, porque la revolución mucha gente lo piensa en el sentido de guerra, y no, la revolución es un cambio de régimen, un cambio de política, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. No sé, una persona que tiene sobrepeso y se decide a vivir una vida saludable, es una revolución, porque tiene muchas ideologías impuestas, mucha desmotivación, y salir de eso es algo revolucionario. Por eso buscamos eso. Yo salgo a las calles, es una anécdota personal, yo salgo a las calles y platico con la gente, y mucha gente dice: estamos con Morena. ¿Pero por qué están con Morena? Pues es que es el partido fuerte. Sí, pero ¿por qué? Pues es que toda mi familia votó por Morena. Sí, pero ¿y tú? ¿Por qué? ¿Por qué votas por Morena? ¿Por qué estás votando por Morena? ¿Por qué se está militando por Morena? ¿Por qué se está defendiendo al partido? ¿Por qué?
¿Realmente comprendemos los principios básicos? ¿Realmente comprendemos lo que es la izquierda? La democracia, la libertad, los derechos, la colectividad. Entonces, una persona me dijo: nosotros no votamos por Morena para hacernos ricos. Nosotros votamos por Morena porque queremos justicia. Y muy correctamente dice el presidente López Obrador: no puede haber justicia sin igualdad. Yo, ¿cómo puedo ser justo con el otro si el otro padece o el otro está más arriba? No se puede. Incluso, ¿cuál es uno de los símbolos que caracterizan a la justicia? Una balanza, un equilibrio. Eso es lo que se busca, un equilibrio. No que los de abajo ahora estén arriba y los de arriba no. Equilibrio. Eso es lo único que se busca. Y estamos eligiendo a un poder soberano para que garantice nuestras libertades y nuestros derechos. Eso es la izquierda. Eso es Morena. Eso es la 4T. Entonces, por eso es muy importante lo que está sucediendo el día de hoy. No sé cuántos están nerviosos, realmente nerviosos. Diría mi mamá, voy a decir, bueno, no es grosería, pero no es muy habitual, pero dice mi mamá, el enfermo que come y mea, que su abuela se lo crea. Sí, la verdad, los nervios se notan, realmente se notan. Muy interesante observar ese tipo de detalles, ¿no? Si realmente algo nos importa. Entonces, bueno, en este momento estamos en una revolución pacífica y el terreno más complicado es el ideológico. No sé si lo notan en mi forma de hablar. Yo no soy nativo de San Cristóbal, yo soy de Puebla y vengo a luchar por mi país aquí al sur, apoyando a mis compatriotas. Desde allá vengo. He viajado por todo el país apoyando a los compañeros y hemos visto muchas cosas, y yo creo que ya es momento de que el sur se ponga a la misma velocidad que los demás. Ya, basta. Porque me han criticado mucho porque dicen, ¿y tú con qué derecho vienes a opinar aquí si no eres de aquí? Yo los invito a leer el primer artículo, capítulo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No se puede discriminar a una persona por su etnia, región, sexualidad, religión. Por derecho estoy aquí. Y así como lo hizo Villa, así como lo hizo Zapata, Belisario Domínguez, que se manifestó en contra del traidor de Huerta. ¿Por qué no le dijeron a Belisario, no, tú no te metas, tú no eres de aquí? Pues no. Zapata se tuvo que desplazar. Esta gente de Zapata estuvo en Rusia en su revolución. ¿Quién sabía que la revolución de Rusia se llevó a cabo por la inspiración de la revolución mexicana? ¿Alguien sabía eso? ¿No? Qué triste. Porque vivimos en una patria grande. Esto es México, tierra de revolucionarios y de libertadores, tierra de Belisario Domínguez, de Emiliano Zapata, de Francisco Madero, de Benito Juárez García, puros libertadores y revolucionarios. Hay que estar a la altura de ese nivel de honor patriótico que nos dieron nuestros padres, que nos dieron patria. Hay que empezar a hablar con la gente. Me han criticado mucho de que yo no soy de aquí, y yo les digo, ¿de qué sirve que ustedes sean de aquí si no han hecho nada? Al contrario, se han dedicado a robar, a saquear, a mentir y a traicionar al pueblo. Eso es lo único que se han dedicado. Por eso ya, basta. Y esto no termina aquí. Pase lo que pase, la resolución que se dé, esto va a continuar. Yo los invito a que nos sigamos reuniendo, que sigamos concientizando,
que hagamos esa labor social, todos los que son padres aquí. Se debe de entender que esto no es sexenal, esto es generacional, por los hijos, por los nietos. Yo soy soltero, no tengo hijos, pero quizás no me va a tocar vivir la plena libertad del país, pero hay que asentar las bases para el futuro. Entonces,